es un poco más de anatomía. Vamos a hablar de lo que es la pelvis materna y lo que son los diámetros de la cabeza fetal. Prácticamente una clase bonita para que ustedes la entiendan en cuanto, para que cuando hablen del trabajo de parto normal, ustedes pueden entender mucho mejor. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la clase de lo que es pelvis materna y cabeza fetal. Bueno, como les decía, realmente esta clase es bonita, pues solamente es anatomía. Ustedes la pueden buscar en cualquier libro de anatomía, no importa el de referencia. Y si no, ustedes también la pueden buscar en su libro de texto, en la obstetricia de William. Realmente no es mucho, es muy poquito, quizás creo que son como 2 páginas, pero prácticamente ustedes deben de conocer la pelvis materna para poder entender bien el mecanismo del trabajo de parto. Es fundamental que ustedes tengan este tema de base, porque esto les va a servir a ustedes para que ustedes entiendan cómo el bebé hace los mecanismos, cuando cambia, cuando rota, cuando se extiende, para poder pasar en lo que es la pelvis materna. Imagínense que realmente la pelvis de todas nosotras en edad reproductiva es un cilindro, realmente es óseo, es firme. Durante el embarazo, ciertas hormonas como la relaxina y otras hormonas ayudan a que las articulaciones sean un poco más flexibles y se puedan hacer el paso del bebé sea mucho más fácil. Pero si ustedes se ponen a pensar, un cilindro rígido con un hueso tan firme es bien complicado que se pueda dar el paso del bebé. Ahí es donde entra en conjunto la cabeza del feto, donde las suturas, donde realmente su cabeza es mucho más flexible que la pelvis de la mamá y se acopla adecuadamente para el paso de su cabeza sobre la pelvis. Entonces, en esta clase vamos a hablar de lo que es la anatomía de la pelvis. Cuando hablamos anatómicamente hablando, los huesos que conforman la pelvis son la cavidad, prácticamente son el sacro y el coxis. Es una cavidad, como le digo, es un cilindro completamente limitado por lo que son los huesos. Prácticamente la pelvis, tenemos una pelvis verdadera y tenemos una pelvis falsa, y la podemos describir como un tronco truncado. Hoy con la nueva ley Nacer con Cariño hemos aprendido nuevas técnicas para la atención del parto. Ya no solamente se atiende el parto en posición de litotomía o en posición ginecológica, ya no solamente se atienden los partos con las pacientes acostadas. Hoy las señoras han decidido tener los bebés paradas. Tenemos un banquito nuevo en la cual la señora queda en cuclillas para poderle atender el parto, y hemos podido darnos cuenta que por la gravedad, cuando nos ponemos en bipedestación o cuando nos ponemos en cuclillas, a veces también la pelvis sufre sus modificaciones y ayuda para la verificación de un parto normal. La pelvis aloja la vejiga urinaria, porción terminales de los uréteros, los genitales, el recto sigmoide y muchos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Como les decía, tenemos la pelvis mayor y la pelvis menor. Cuando nos referimos a lo que es la pelvis mayor, que es la misma conocida como pelvis falsa, es la continuación directa de la porción inferior del abdomen. Está formada por las crestas ilíacas y las vértebras sacras superiores. Cuando hablamos de la pelvis menor, que en realidad es la verdadera, tiene sus límites en la cara anterior por la cresta pectínea del pubis, lateralmente por las líneas innominadas del ilium y posteriormente por el promontorio del sacro. La pelvis ósea propiamente dicha solo está constituida por dos, en la cara posterior por los dos huesos, el sacro y el coxis, lateralmente y anterior por los huesos ilíacos que forman la sínfisis del pubis y el promontorio del sacro, y superoposterior por las crestas sacras y por el hiato sacro. Aquí podemos ver la imagen con todos sus colores, todos los que hemos descrito previamente. Si ustedes se fijan, esto es un trabajo en conjunto, porque si ustedes se fijan, el estrecho superior de la pelvis no es muy grande. Y aparte de eso, hay un estrecho medio que es mucho más pequeño que el estrecho de entrada. Y entonces realmente si la cabeza del bebé, con todos sus diámetros y con todos los mecanismos del trabajo de parto, no se acopla en la pelvis, realmente fuera un proceso totalmente difícil y el niño se trabaría y no se podría dar el trabajo del parto.
Entonces, para que se dé un parto vaginal normal, ustedes tienen que tener presente que tanto la pelvis como la cabeza del feto deben de ser adecuadas para que se dé el trabajo de parto normal. Aquí tenemos otro dibujo con lo mismo. Hablemos de los ligamentos y de los agujeros pélvicos que son sumamente importantes. Entonces, cuando hablamos de los ligamentos, están los ligamentos que son importantes: el arco crural, el de Cooper, el de Gibernus, el sacrociático mayor, el sacrociático menor. Pero de los más importantes, acuérdense que tenemos la sínfisis del pubis, que prácticamente la sínfisis del pubis, ciertas hormonas del embarazo ayudan que se haga como más laxa, que cuando la paciente adquiera una posición de litotomía, una posición dorsal, aumente el diámetro antero-posterior y sea como más flexible y se pueda dar el paso de lo que es el feto. Y existen ciertos agujeros que también se encuentran a nivel pélvico, que no tienen mayor importancia, pero realmente que son importantes mencionar, como es el obturador, el sacrociático mayor y el sacrociático menor. Los músculos sí son de sumamente importancia, porque acuérdense que los músculos son los que le dan el soporte pélvico, no solamente en el momento del parto, no solamente en todo momento, a nosotras las mujeres en el momento que andamos caminando, todos estos músculos nos dan el soporte para que no se los prolapse la vejiga, para que no se prolapse el útero y todas esas cosas. Entonces, no solamente son importantes para el momento del trabajo del parto, sino también son importantes para dar el sostén todos los días a nuestra pelvis. Entonces vamos a ver que los músculos que nos dan sostén son el psoas ilíaco, el obturador interno, el piramidal de la pelvis, el elevador del ano y el isquiococcigio. También tenemos lo que es el iliococcigio, el pubococcigio, el coccigio y el diafragma urogenital. Otra cosa importante de estos músculos son en el momento de la episiotomía, porque en el momento de la episiotomía hacemos la episiotomía, cortamos estos músculos y debemos de tener presente que al momento de repararla se deben de volver a unir, porque si no ahí se generan hematomas, pues la señora tiene bastante dolor, bastante sensibilidad. Igual, recalcando con lo que son las cosas nuevas que estamos haciendo, con la nueva ley lo que tratamos es menos de intervenir. No a todas las pacientes ya le hacemos episiotomías, no a todas las pacientes estamos haciéndole tactos frecuentes, sino por el contrario, dejamos que la paciente camine, que la paciente coma, que su familia le ayude a darle masajes, que la ayude a caminar, que si ella quiere tener su bebé sentada o parada, ella lo puede tener y de esa manera mejoramos los diámetros de la pelvis, mejoramos que no estén los músculos pélvicos tensos, que no tengamos que cortarlos en la episiotomía. Todas esas cosas ayudan a que la paciente verifique el parto lo antes posible. Hablemos de los diámetros de la cavidad pélvica. Hablemos del estrecho de la entrada de la pelvis. Acuérdense que la pelvis tiene sus diámetros, tanto anteroposterior como transverso y oblicuos. Cada uno de los estrechos de la pelvis tiene estrechos y tiene planos. Eso nos sirve para identificar como ginecólogos si es una pelvis adecuada para el bebé o no. Lo ideal es que nosotros veamos si es adecuada o no para el producto, porque si no fuera lo adecuado, realmente vamos a hacer que la paciente sufra, que el bebé no pase y que al final tengamos que hacer una cesárea urgente. Por eso nos sirve hacer una buena medición de la pelvis, hacer un buen tacto para poder identificar si la pelvis es adecuada o no al producto. Cuando estábamos hablando del estrecho de entrada de la pelvis, tiene su diámetro anteroposterior. El diámetro anteroposterior se extiende desde el centro del promontorio del sacro hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Mide más o menos 10 centímetros o más. Tenemos los conjugados diagonales, que el conjugado diagonal mide más o menos 11.5 centímetros. Este va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis al punto medio del promontorio. Tenemos el conjugado verdadero, que es la distancia entre el punto medio anterior del sacro al margen superior de la sínfisis en la línea media. Y este se calcula menos de 1.5 que el conjugado diagonal. Luego tenemos lo que son los diámetros transversos. Los diámetros transversos forman un ángulo recto con el conjugado obstétrico y se presentan en la línea máxima, entre la línea innominada de cada lado. Y tenemos lo que son los diámetros oblicuos.
Estos diámetros oblicuos, ambos se van a extender desde la sincondrosis sacroiliaca hasta la eminencia hilopectilia del lado opuesto y mide más o menos de 13 centímetros, perdón. Ya cuando vamos bajando de la pelvis, ya vamos hablando de la pelvis media. La pelvis media normalmente es donde tenemos menos espacio, es donde el bebé debe de hacer la rotación interna para poder cambiar los diámetros de su cabeza y que puedan medir menos cantidad y poder encajar lo mejor posible. También tenemos un diámetro interespinoso que nosotros debemos de saber que lo ideal es que para que una pelvis sea adecuada, las espinas no deben de ser tan prominentes. La espina ciática del lado opuesto se mide de espina ciática a espina ciática y más o menos debe de andar midiendo de 10 a 10.5. Cuando ya hablamos de la salida de la pelvis ya es un poquito más grande. Entonces el bebé empieza a hacer ya su extensión y termina de hacer los mecanismos del trabajo de parto para poder salir de la mejor forma. Entonces aquí también tiene sus diámetros. Tenemos el diámetro anteroposterior que mide 9.5 a 11.5 y este va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el extremo del sacro. Durante el trabajo de parto dice que más o menos alcanza un diámetro hasta de 12 para que el bebé pueda salir en las mejores condiciones. Y dependiendo, no solamente en las mexicanas, realmente las latinas somos bien pequeñas, o sea que no esperemos tener un diámetro anteroposterior muy grande, es bien diferente compararnos a nosotras las latinas con pacientes europeas que son más grandes y probablemente sus pelvis sean mucho más grandes y permitan el paso de productos más grandes. También en ese mismo estrecho tenemos el diámetro transverso bisquiático, que la distancia va desde el borde interno de las tuberosidades isquiáticas y mide más o menos 11 centímetros. También tenemos el diámetro sagital posterior, que es desde el punto medio de la línea entre las tuberosidades isquiáticas y la superficie externa de la punta del sacro. Más o menos anda midiendo de 8 a 9.5 centímetros. Y ahí podemos ver los diámetros prácticamente del estrecho de salida. Ahí están los anteroposteriores, los transversos y también ahí se pueden señalar lo que son los oblicuos. Ahí podemos ver un anteroposterior. Y viendo lo que son los diámetros de la pelvis, no es que ustedes van a ir con una regla, ni con una cinta métrica a medirle los diámetros de la pelvis, porque realmente no podemos medirle así los diámetros de la pelvis a la paciente. Antiguamente, a todas las pacientes que llegaban al área de parto le tomaban una placa. Le tomaban la placa y con la placa en rayos X empezaban a medirle los diámetros y hacían una pelvimetría radiológica. Pero después de pasar el tiempo, se llegó a la conclusión que por qué radiábamos a las pacientes tanto si realmente estaba embarazada y radiábamos a todas las señoras para hacerle la pelvimetría y que probablemente tendría que ser alguien muy adecuado para hacer los cálculos adecuados y a veces probablemente las pacientes también terminaban en cesárea. Entonces realmente hoy no se realiza pelvimetría por radiografía, también antes se inició también la pelvimetría por ultrasonografía, pero realmente hoy se realiza por clínica. Se le realiza tacto a la paciente, se le ve el promontorio, se le ve las espinas, que no confluyan las paredes vaginales y se ve si es una pelvis adecuada o no. Pero entonces ahí viene la clasificación de la pelvis. ¿Cómo clasificamos la pelvis? La pelvis la podemos clasificar en 4 tipos. La pelvis ginecoide, la pelvis antropoide, la platipeloide y la androide. La pelvis ginecoide es la que todas las pacientes deberían de tener adecuadas para tener un bebé vía vaginal, en la cual dice que el diámetro sagital posterior del estrecho superior es un poco más corto que el sagital anterior y los lados del segmento posterior son bien redondos y anchos. Prácticamente la pelvis ginecoide es redonda, es adecuada para la circunferencia cefálica del bebé. Las paredes laterales de la pelvis son rectas y el diámetro transversal de las espinas isquiáticas tiene más o menos un diámetro de 10 centímetros o más. Y el sacro no está inclinado, o sea que no va a generar ningún estorbo, ningún problema, ni nada. Y prácticamente es la pelvis más adecuada. Y aquí está el dibujo de la ginecoide. Si ustedes se fijan, casi el diámetro anteroposterior casi igual al diámetro transverso. Es redondita,
El sacro no hace mayor estorbo para el paso del feto y es la ideal para un parto vaginal normal. Vamos a ver el otro tipo de pelvis, que es la pelvis androide. La androide normalmente decía que era la pelvis que tienen los hombres, donde el diámetro sagital posterior en el estrecho superior es más corto que el sagital anterior. Los lados del segmento posterior no son redondos y tienden a formar lo que son los lados correspondientes del segmento anterior, una cuña en su punto de unión. Y quizás para que ustedes la tengan como más clara, es una pelvis en corazón. ¿Qué quiere decir? Que realmente el sacostia a veces genera un poco de estorbo, que realmente el niño no podría pasar en esa pelvis, y es la característica de los hombres. No es una pelvis adecuada para un parto vaginal. Vamos a ver otro tipo de pelvis, que es la antropoide, donde dice que el diámetro anteroposterior del estrecho superior es mayor que el transverso. Esta se relaciona como un plato ovalado, donde el diámetro superior, prácticamente el anteroposterior, es más que el transverso, que se quiere decir que no es redondita, sino es como ovalada. Y vamos a ver las figuras. Si ustedes se fijan, la cabecita del feto podría ser que no encaje bien, a menos que sea una pelvis grande y que le permita el paso. Pero como los diámetros no son iguales, sería bien dificultoso que se verifique un parto en esos casos. Si ustedes se fijan, es como un oblicuo. Y la platifibroide es casi igual, solo que es, aquí la vamos a ver, es oblicua pero transversa. O sea que el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. Es como un plato oblicuo. Y así se describe en los libros y realmente también se permitiría el paso del bebé solamente si es una pelvis bien grandota, porque realmente el bebé no se acopla ni en los mecanismos del trabajo de parto, se le dificultaría muchísimo el paso en el canal de parto y no es lo adecuado. Así es que tenemos que tener presente muchas cosas. Primero, sí existen todos estos tipos de pelvis, pero también hay que tener en cuenta la estatura de la paciente, hay que tener en cuenta la raza, porque realmente las pacientes europeas, americanas son un poco más grandes que las latinas. Hay que tener presente también el tamaño del feto, los diámetros del feto, porque realmente si no son acordes, por más que tengamos una pelvis ginecoide, si es pequeña, tampoco permitiría el paso del bebé. Aquí tenemos las 4 pelvis para que ustedes puedan hacer la comparación. Lo ideal es que las mujeres tuviéramos una pelvis ginecoide adecuada, no muy pequeña. Y podemos ver la antropoide, la androide y la platypeloide. Y otra cosa importante que hay que revisar en eso son los planos de la pelvis. Normalmente los planos de la pelvis son 4 y pueden ustedes verlos en la imagen. Estos planos reciben el nombre de los planos de Hooke y prácticamente nos sirve para ir viendo qué tanto va bajando el bebé. Eso le va a servir a ustedes más que todo cuando examinen y cuando empiecen a hacer tactos vaginales, porque eso le sirve a uno para examinar a la paciente, para ver qué tanto ha bajado el niño, qué tanto ha descendido, porque en muchas ocasiones la paciente empieza a dilatar, a dilatar, a dilatar, pero el bebé no baja y no desciende en la pelvis. Por más que el bebé dilate, si no desciende en la pelvis va a ser bien difícil que se dé el parto vía vaginal. Y es donde ustedes van a escuchar que a veces en los turnos dicen que van a indicar la cesárea por falla en el descenso y dilatación, porque realmente el bebé no descendió lo suficiente como para poder ser atendido por vía vaginal. Y para completar la clase y terminar, nos falta completar la parte del bebé. Ya vimos los planos de la pelvis, ya vimos los estrechos, ya vimos que es un tubo truncado, rígido, porque es un hueso, pero entonces vamos a ver la contraparte, que es la cabeza fetal. La cabeza fetal, a diferencia de la pelvis, son huesos que están más en formación, tiene estructuras y fontanelas que le permite acoplarse la cabeza del bebé y eso le ayuda a acoplarse y que sea él el que vaya pasando en el canal de parto y no sufra ningún daño. Eso le sirve también para proteger el cerebro, de que si fuera algo rígido, ¿verdad? No le va a permitir el crecimiento, pero también hay una contraparte, que si es un parto demasiado, o sea, trabajoso o en muchos casos la paciente se pone ansiosa, empieza a pujarlo desde muy temprana dilatación, también le puede dar una hemorragia cerebral porque los tejidos no están como muy fuertes para proteger el cerebro. Si recuerdan ustedes, tenemos una fontanela anterior, una fontanela posterior, recuerdan que tenemos ciertas suturas
la sutura sagital, la sutura lambdoidea, la sutura coronal. Tenemos lo que es el diámetro biparietal en el feto. Los diámetros del feto también son bastante importantes porque cuando ustedes lean el mecanismo del trabajo de parto, se van a dar cuenta que el bebé hace todo lo posible por salir. O sea, el obstetra y prácticamente la mamá hacemos lo que esté en nuestras manos, pero realmente él sabe todos los mecanismos del trabajo de parto. Él sabe cuándo se debe de extender, él sabe cuándo se debe flexionar, él sabe cuándo debe de rotarse. Y si la pelvis no se lo permite, por eso es que él no lo hace. Pero si es una pelvis adecuada, todos los diámetros que ustedes ven en esa imagen se van cambiando, se van superponiendo, se van rotando para poder dar el trabajo de parto normal. Ahí podemos ver la toma de la cara frontal. Vemos que tenemos el diámetro biparietal, tenemos el bitemporal, tenemos el frontal, el mentoniano, y todos esos nos van a ayudar para que se dé un verdadero trabajo de parto. Aquí específicamente ya están descritos cuáles son los diámetros fetales que tiene, así como tenemos los diámetros pélvicos, existen los diámetros fetales. Podemos ver que tenemos el diámetro occipitofrontal, ese mide más o menos 11.5 centímetros, sigue una línea que se extiende desde la punta desde el punto de la situación inmediata por encima de la nariz, de la raíz de la nariz, hasta la porción más prominente del hueso occipital. Tenemos el biparietal, que es uno de los que medimos hasta en ultrasonografía. En cualquier trimestre del embarazo se le mide el diámetro biparietal al bebé, que mide más o menos 9.5 centímetros. Es un diámetro transverso máximo de la cabeza, que se extiende desde una eminencia parietal hasta la otra. Tenemos el bitemporal, que mide 8 centímetros, que es la distancia máxima entre las dos suturas temporales. Tenemos el occipito mentoniano, que mide 12.5 centímetros y que va desde el mentón a la porción más prominente del occipucio. Tenemos el suboccipito bregmático, que mide 9.5, que sigue una línea trazada desde el centro de la fontanela mayor hasta la cara inferior del hueso occipital. Tenemos el biacromial, que es la distancia máxima que separa los acromios del feto, que mide aproximadamente 8 centímetros, y luego tenemos el intertrocantérico, que es la distancia que existe entre ambos trocanteres de los miembros inferiores, que mide más o menos unos 9 centímetros. Estos diámetros ustedes se los tienen que aprender en el sentido que les van a servir para el momento del mecanismo del trabajo de parto. Esta es como una clase previa al mecanismo del trabajo del parto, porque realmente la cabeza del feto prácticamente ha sido creada para que se acople a la pelvis materna. Muchas pacientes, principalmente este año, se han aumentado los partos vaginales en el Hospital Sacamil. Y es porque se ha tratado de ser menos intervencionista, de no ponerle tanta oxitocina, de no ponerle tanto misoprostol, de dejar que la paciente camine, de dejar que la paciente se siente, que la paciente tenga su bebé donde ella quiere tenerlo. Y entonces, si ustedes se fijan, esto es fisiológico. La pelvis materna está adecuada para que todas las proporciones, para que pasen todos estos diámetros del feto. Busquen los mecanismos del trabajo de parto para completar el tema, para que vean ustedes la importancia del mecanismo y de que todo ya está previamente calculado fisiológicamente hablando, y que cuando realmente el bebé es muy grande o es muy cabezón o la pelvis de la paciente es muy pequeña, y es donde intervenimos nosotros los obstetras para poder realizar nuestro trabajo, y si no cabe por vía vaginal, entonces nosotros le reivindicamos la cesárea porque no es acorde ni la pelvis o no es adecuado el feto para la pelvis. Entonces mi tema llega hasta aquí. No sé si tienen dudas o preguntas que quieran realizar. Si no, ustedes me pueden escribir en algún momento si les queda alguna duda o alguna pregunta. Pero lo ideal es que complementen este tema con los mecanismos del trabajo de parto. En sus tutorías me imagino que también lo van a realizar para que ustedes lo puedan hablar con sus tutores y saquen las dudas o preguntas que le han quedado pendientes en la clase. Si no hay dudas o preguntas, nos quedaríamos hasta acá. Gracias, doctora. Bueno, Gracias. cuídense, nos vemos.